un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo a la sexta conferencia virtual del ciclo del año 2023 del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, que presido desde el año 2005 y que desde que comenzó la pandemia lo llevamos adelante en forma virtual. Mientras las reuniones eran presenciales y los asistentes tenían que interrumpir su trabajo de media tarde para acercarse al edificio de las academias de Avenida Alvear y Rodríguez Peña, eran muchos menos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto asistentes como expositores de distintas partes del mundo. Y me refiero a Washington, Boston, Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y últimamente se ha incluido Malta en Europa Meridional a 90 kilómetros de Sicilia. Ellos, por un lado, nos hacen llegar sus preguntas, como lo harán ustedes ahora, pero también nos hacen notar que están obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración del licenciado en Comunicación Social, Roberto Tazara, y de la licenciada y profesora en Sociología por la UBA, Viviana García, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en políticas públicas de salud. Son ellos quienes se ocupan de que la conectividad funcione y nos podamos encontrar. Antes, permítanme compartir con ustedes un par de reflexiones. La inflación, la inseguridad y la incertidumbre respecto al futuro de la economía constituyen una de las principales preocupaciones de los argentinos, razón por lo que predomina un clima de escepticismo y desesperanza. El futuro de la economía nos preocupa a todos. Por otro lado, la pobreza cruzó la barrera del 40% y alcanza a más de 18 millones de personas. Según los últimos datos del INDEC, entre los menores de 17 años, el 57% es pobre y sigue aumentando la cantidad de pobres en ciudades como Resistencia, Chaco y Concordia de la provincia de Entre Ríos. Ahora bien, en nuestro país el desarrollo científico-tecnológico avanza en manos de personalidades como la del doctor Alberto Chevalier, cuya conferencia dio en llamar investigación, desarrollo, innovación, conocimiento y empresa de base tecnológica, claves de la competitividad y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, decía Almafuerte, nadie puede enseñar lo que no se sabe, y eso le agregamos especialmente al doctor Chevalier. Le agradecemos por esta oportunidad que nos da de escucharlo. Ahora sí, por favor, Viviana nos va a dar en una apretada síntesis los antecedentes profesionales del doctor Chevalier. Viviana, por favor, adelante. Muchas gracias, Norma. Es un gusto saludarles y tener en esta oportunidad el acompañamiento y el honor de tener esta charla a cargo del doctor Chevalier.
quien es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Ha sido becario de CONICET. También desarrolló su carrera como docente e investigador en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Asistió a diferentes cursos, congresos y seminarios de especialización. Ha presentado patentes y varias publicaciones científicas en revistas internacionales. También como profesor adjunto en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargo de varias asignaturas. Es director científico y también de investigación, desarrollo e innovación del laboratorio GION, desarrollando sus tareas en los campos como farmacoquímico, nanotecnología, industria alimentaria. También es director de la incubadora de empresas de la universidad y es presidente del Parque Industrial de Mar del Plata en los últimos años. Cofundador del Clúster de Energía de Mar del Plata, miembro de varios consejos, el Consejo Asesor Empresarial de la FAN, miembro del Consejo Innovatec, también del Comité de Asesores de la Fundación Innovatec, de CONICET como especialista externo en temas estratégicos y de tecnología, miembro del Consejo Asesor Empresario de Ubatec y evaluador de carreras en CONEAU, evaluador de proyectos en el MINCIT, miembro de la Asociación Química Argentina y miembro del Consejo Profesional de Química. Coordina en nuestro país el proyecto de Plan de Inmunización Global a través de la vacunación para las próximas 2 décadas, junto con la Fundación Gates, también con la OMS, Gavi, PAT y distintas organizaciones en temas de vacunación, también parte del desarrollo de la vacuna argentina para COVID-19, Argenvac, formando parte del consorcio integrado por el laboratorio junto con la UBA, el CONICET, la Universidad de La Plata, el INTI, el Malbrán y la ANLAB, donde el doctor Chevalier dirige la producción del antígeno a base de proteínas recombinantes bajo normas GMP y la producción de nanopartículas lipídicas ayudantes bajo normas GMP. También es director de proyectos de vinculación y transferencia tecnológica en consorcios público-privados como el MINCIP y en grupos conformados por empresas privadas de la Argentina y también del exterior. Asimismo, ha participado en diversos ámbitos, brindando charlas, disertaciones y conferencias académicas sobre temáticas de tecnología, innovación, emprendedurismo y proyectos de investigación, y trabaja en el campo de síntesis de complejos de metales de transición, compuestos organometálicos, principios activos farmacéuticos, catalizadores, nanotecnología, extracción de productos naturales. Este es un breve currículum de la gran trayectoria del doctor y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias Norma por la invitación. Voy a hacer un par de aclaraciones antes de empezar. Primero, que hoy voy a hablar en mi carácter de empresario y de emprendedor, y de cómo veo este problema, este título largo que puse. Ahora voy a explicar por qué lo puse así largo. Esa es la primera aclaración. A veces tengo que decir desde qué lado hablo, porque a veces puedo hablar como director de la incubadora, o a veces como presidente del parque industrial, o voy a hablar como titular, digamos, fundador de una empresa de base tecnológica que trata de subsistir en la Argentina, básicamente. Entonces voy a contar un poquito, brevemente, de lo que es la empresa, y después quiero mostrar, no voy a dar ninguna clase, digamos, para enseñarles nada, solamente quiero mostrar datos. Para mí la realidad se ven los datos, entonces quiero mostrar los datos que nos hacen estar como estamos. La segunda aclaración es un poco más mundana. Estoy encerrado con llave en la habitación de mi nieta, así que si ustedes sienten gritos o golpes o patadas, es mi nieta que quiere entrar porque quiere llevarme, quiere dibujar.
cosas conmigo, entonces puede ser que pase eso. Por eso me encerré con llave acá en su habitación. Vale la aclaración porque pueden sentir ruidos extraños y es mi nieta. No es nada más grave que eso. Así que bueno, voy a empezar. ¿Por qué se llama investigación, desarrollo, innovación, conocimiento y EBT es clave para la competitividad y el desarrollo en las pymes? Porque para que se forme un EBT necesitamos todo lo demás. Digamos, el conocimiento primero, luego tener I+D+I, que es lo que hablamos. La idea es mostrarles un poco a qué nos dedicamos. Yo me doctoré en el año 90 y en el año 91. Mi director, por supuesto, me hostigaba para que yo entre a carrera del CONICET y yo no quería entrar a carrera del CONICET, o estaba en la duda, porque es como que estamos influenciados los investigadores cuando hacemos nuestros doctorados a seguir la carrera de investigación, porque en realidad no nos muestran otra cosa. Entonces creemos que lo natural es seguir en la carrera de investigación. Y bueno, mi papá era un químico que trabajó siempre como un químico autodidacta, entonces sintetizaba las cosas que le pedían en la década del 60, en la década del 70, me llevaba al laboratorio cuando yo era muy chico, tenía 10 años, 8 años, entonces yo estaba embelesado en los colores de las cosas, en las buretas, en los Erlenmeyer, en los balones, en ese mundo casi de alquimia. Entonces yo ya de muy chiquito sabía que iba a ser químico, o que iba a trabajar en la química. No pensaba otra cosa. Cuando se dio la oportunidad, yo o hacía mi postdoc en el exterior, o me quedaba en el país y fundaba una empresa con mi padre y mi hermano. Elegimos esto último. Fundamos GION Laboratorios Químicos, que es una empresa básicamente familiar, que nació en Mar del Plata y aún hoy sigue estando en Mar del Plata, a pesar de que hemos sido tentados para ir a distintos lugares del mundo a poner esta empresa. Después les voy a contar por qué estoy en Mar del Plata. Y empezó como un nano emprendimiento familiar, porque éramos 3, éramos muy pocos y absolutamente con nada de dinero, pero lo único que teníamos, por eso siempre digo, lo único que teníamos era el conocimiento. Yo lo único que tenía era conocimiento. Plata ni hablar, dinero ni hablar, instalaciones ni hablar, algún material de vidrio que tenía mi papá de sus viejos laboratorios, pero entonces dijimos, bueno, vamos a dedicarnos a lo que sabemos hacer, que es sintetizar productos químicos especializados de química fina, que tengan alto valor agregado y que tengan aplicaciones en la industria farmacéutica. Agarremos moléculas pequeñas que valgan algunas decenas de dólares y vamos a transformarlas a partir de nuestro conocimiento de cómo hacer enlaces químicos en moléculas que valgan miles de dólares. Y así ahora, lo sabíamos hacer, pero no sabíamos ni para qué servían las moléculas, no sabíamos nada, porque éramos químicos. Yo era doctor en química y a mí me habían enseñado a ser doctor en química, nadie me había enseñado de mercado, de marketing, de esto, del otro. Imagínense, en el año 90 no existía absolutamente nada de red, de internet, nada. Resulta que se nos ocurrió hacer timerosal y desde hace 28 años, para cortar un poco timerosal es una molécula organometálica que se utiliza en el mercado de las vacunas. Y lo hacíamos muy bien. En el año 95, una empresa alemana conoció nuestro producto y nos propuso ser nuestro distribuidor, y desde hace casi 28 años somos los únicos productores en el mundo de timerosal, de esta molécula que cumple con todas las farmacopeas internacionales, como la USP, la BP, la EP, que son las farmacopeas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa, por lo tanto cumple con todas las demás. Y operamos como los mayores proveedores de timerosal para todas las empresas de vacunas de todo el mundo. El timerosal llega a más de 80 países en todo el mundo. Y el crecimiento continuo está manifestado por la actualización constante de nuestra línea de producción. Cada vez el mundo nos lleva a cada vez a ser mejores, porque nosotros tenemos auditorías de la FDA y de todas las
no solo como el timerosal llega a todos los países del mundo y a todos los continentes, somos auditados permanentemente, no solo por las autoridades regulatorias, sino también por nuestros clientes, que son los grandes productores de vacunas, que ahora son famosos después de la pandemia. Pfizer, Sanofi, todos los que conocen, bueno, son todos nuestros clientes, y entonces vienen a auditarnos. Gracias a ellos hemos mejorado, hemos crecido, tenemos visitas cada 2, 3, 4, 5 años de la FDA, porque nosotros exportamos mucho a Estados Unidos, y el plantel de la empresa se ha ido ampliando con gente cada vez de más capacitación, porque es una empresa de base tecnológica. Una empresa de base tecnológica, creo que después tenemos una definición de esto, es una empresa que necesita de profesionales con formación, y hay muy pocas empresas de base tecnológica en la Argentina. Luego vamos a ver ese párrafo. Esto es lo que les decía, a ver, gestión con en una de las últimas encuestas, que creo que es del 2020, justo antes de la pandemia, está ubicado en el puesto 244 en cuanto al volumen de inversión en investigación y desarrollo, que ahora lo voy a explicar un poquito más adelante. Y en el sector de productos químicos estamos en el puesto 11 en inversión. Y además estamos en el top 1000 de empresas exportadoras del país, porque el 98% del timerosal que producimos se exporta, porque las vacunas se hacen afuera, no se hacen aquí. Estas, rápidamente lo voy a pasar, son las áreas que hemos ido incorporando a la empresa: el sector de farmoquímicos y APIs, que son principios activos farmacéuticos y química fina; los productos naturales, en donde ahí se destaca el desarrollo que hicimos en la stevia, y algunas otras cuestiones más, que es en una planta que tenemos separada; todo el tema del omega 3, de los ácidos grasos poliinsaturados que ahora están tan de moda; una de las áreas más nuevas, que es el área de biotecnología, donde estamos ensayando la producción de proteínas recombinantes, que pueden servir desde kit de diagnóstico hasta vacunas para el COVID. Digamos que el proyecto Argenvac, en donde estamos involucrados, es una vacuna COVID. Y después en nanotecnología, en donde invertimos mucho dinero en I+D para estar preparados para cuando esto sea necesario. A raíz de todas estas cosas y de que somos los únicos productores en el mundo, como se nombró en la presentación, formamos parte del plan de inmunización global, que es Timerosal Supply Security, que en donde en este plan de inmunización nuestro rol es el de aportar el suministro estable de timerosal para cualquier fabricante de vacunas en los países cubiertos por Gavi, que es la Alianza Global para la Inmunización y la Vacunación, que es la que vacuna más o menos al 75% de la población del mundo, que es la población pobre. Para que ustedes tengan una idea, las vacunas vienen en dos presentaciones. Pueden ser vacunas bacterianas o virales. La mayoría son virales, como la vacuna del COVID. Estas vacunas pueden venir en presentaciones monodosis o en presentaciones multidosis. Yo puedo tener una dosis en una ampollita o 50 dosis en un frasquito. Esas 50 dosis en un frasquito, cada dosis vale 10 veces menos que una vacuna monodosis. Aquí estamos acostumbrados a ir a una farmacia, a un vacunatorio, y quizás nos dan con una vacuna monodosis, que está estéril, nos dan una vacuna en un lugar en donde hay una puerta, hay una camilla, hay aire acondicionado quizás, hay un techo, y ahí nos vacunan. En África, en India, en el sudeste asiático, en Centroamérica o en algunos países de Sudamérica también, se vacuna a la intemperie. Se vacuna abajo de un árbol con 50 grados de calor. Entonces, en esas condiciones, hay que ir con vacunas multidosis, primero porque es más barato. Hay que vacunar en lugares, ahí es donde va Gavi. Gavi va a vacunar a los lugares donde los estados no vacunan para mantener la inmunidad de rebaño. Ahora, si no le pusiesen un conservante a la vacuna, que es el timerosal, cuando abren el frasco multidosis,
ese frasco puede contaminarse, puede tener contaminación bacteriana. No es que la vacuna, el antígeno se puede dañar. Yo puedo transmitir una enfermedad bacteriana a la gente que vacuné y la puedo hasta matar con eso. Entonces, el timerosal conserva la vacuna de la contaminación bacteriana y además, una vez que se abre ese frasco, puede estar en un refrigerador 30 días abierto, cosa que no, a ver, todos nos admiramos. Yo miraba en la televisión que decían el ARN mensajero, las vacunas de ARN mensajero, qué maravilla, que sí, una maravilla, pero hay que tenerlo a menos 80 grados. ¿En dónde enchufamos un ultrafreezer en esos lugares donde les estoy diciendo que los chicos, yo lo he visto, es una cosa que hay que verlo para creerlo, lo he visto en videos que me ha mostrado la Fundación de Bill y Melinda Gates? Los chicos van a vacunarse descalzos, semidesnudos, y hacen cola abajo de un árbol a la sombra para poder vacunarse. Ahí hay que ir con una vacuna de virus inactivado o virus atenuado, porque son las que usamos hace 70, 80 años. Son seguras, quizás no sean tan efectivas, pero ¿alguna vez alguien se preguntó cuál es la efectividad que tiene la vacuna de la influenza, de la gripe? Cuando todos discutían si la vacuna de Pfizer tenía el 90% de efectividad o el 87%, la vacuna de Sputnik o la Sinopharm y la Sinovac. La vacuna de la influenza tiene una efectividad entre el 40 y el 60%. Ahora, cuando uno se da esa vacuna, difícilmente se muera por gripe. Independientemente de la efectividad. Y eso es lo importante de las vacunas. Y por eso es tan importante el timerosal. Y nosotros hicimos desde hace mucho tiempo el timerosal de mejor calidad. Vamos a presentar la empresa, una partecita de la empresa, la que a mí me parece más importante. Y ahora quiero empezar a mostrarles algunas cosas para que después discutamos, me digan que no están de acuerdo, que sí, que está mal lo que digo, lo que quieran. Voy a empezar con este párrafo. Una economía innovadora es una economía competitiva. Las instituciones, los científicos de primer nivel, la historia de la ciencia argentina nos proporcionan un razonable sustento para la política y la ciencia y la tecnología. Pero eso no convierte a la Argentina en un país tecnológicamente competitivo. La mayoría de los indicadores de ciencia y tecnología muestran, como lo vamos a ver más adelante, que el país está aún muy atrasado con respecto al mundo desarrollado y que la brecha se va agrandando y que retrocedió además en comparación con países similares de nuestra región. También lo voy a mostrar. Por ejemplo, los de América Latina. Índices como el porcentaje de PBI destinado a I+D, así voy a mostrar las presentaciones, el número de patentes o de investigadores en relación a la población económicamente activa, o la contribución del sector privado a la inversión total de I+D, revelan, van a ver, un atraso considerable respecto a la media del mundo desarrollado, y también a la media de Latinoamérica. Por ejemplo, el gasto en I+D, en relación a las ventas, que es particularmente relevante porque mide la intensidad del conocimiento propio que agregamos y que se emplea en el sector privado en la Argentina, es más o menos 10 veces menor que en los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está compuesto por 34 o 38 países que son los más importantes del mundo. En la OCDE está Chile y México. Argentina es un socio adherente. ¿Por qué no está? La verdad que no lo sé. Pero la verdad que es importante sostener lo que hicimos también. Pero es conveniente también ubicarlo dentro del escenario, que ahora es un tanto difuso, de lo que ha sido el accidentado desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina. También voy a explicar por qué. Comprender que no ha sido en realidad responsabilidad de un solo gobierno. También lo voy a mostrar en general cuando muestro cosas, muestro situaciones temporales que abarcan a más de un gobierno, para que nadie me entre a tirar cosas o me digan que yo soy de un partido o de otro, porque lo hago desde una visión bastante independiente. La historia nos muestra ejemplos de decisiones institucionales que todos la conocemos, promovidas por diferentes gobiernos,
y que además han tenido continuidad y que han dado sus frutos, como han sido, por ejemplo, el Instituto Malbrán, que es de principio del siglo XX, la Comisión Nacional de Energía Atómica del año 50 o 51, el INTA en el año 56, creo que un año después el INTI, el CONICET del 58, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales en el 60, luego Comisión Nacional de Actividades Espaciales, INVAP, del 76, el FONTAR en el 94, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en el 97 y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ahora llamado Agencia de I+D+I, en el año 2007. Pero sin embargo, si bien ha habido una relativa continuidad en las actividades desarrolladas por los organismos de ciencia y tecnología y las universidades, no ha habido hasta ahora una política de Estado sostenida a través de los distintos gobiernos. No ha habido una política de Estado. Una de las acciones virtuosas que encaran los científicos es el desarrollo de capital intelectual. Los investigadores lo que hacen es desarrollar capital intelectual, la formación de las personas en la tarea de creación y evolución del conocimiento. Si no hay gente capacitada y ejercitada en crear y compartir el conocimiento, entonces el conocimiento no es sustento absolutamente de nada. Por lo tanto, no parece necesario que los científicos deban transformarse en empresarios. Actualmente, uno de los modelos que voy a comentar de apropiación del conocimiento más admirados y famosos en el mundo complejo es el de Israel. El otro es el de Silicon Valley. Me interesa el de Israel. Allí, en Israel, los investigadores, autores de los desarrollos, no son expulsados del laboratorio y no son necesariamente ellos los que siguen avanzando en el desarrollo de las empresas de base tecnológica que se generan a partir de las contribuciones de esos investigadores. En ese modelo, el requisito de transformarse no es un objetivo, es más, se trabaja para que no lo sea, para que el científico siga investigando. En Israel, los investigadores pueden tener beneficios de los desarrollos, igual que acá, pero no se van del laboratorio y no son ellos los que tienen que ejecutar el proceso, ni de gestión, ni de generación de las empresas, ni del marketing, ni de los FODAN, de nada. Sin embargo, se garantiza que las instituciones participen del éxito y nadie va a cuestionar en Israel, porque además conozco gente de ahí, que se hicieran millonarios en el proceso ese. Los investigadores, cosa que aquí es una cosa impensada. Resumiendo, no es necesario que un investigador científico o tecnólogo sea ni empresario ni gestor del conocimiento. Esto no lo exime, sin embargo, de responsabilidades respecto al proceso de incrementar el valor del conocimiento. Sea este asociado al proceso de explicitarlo, publicar y formar, o de aportar con sus saberes a las demandas de resolución de problemáticas específicas, colaborar en la apropiación de este para el resto de la sociedad. Después lo voy a concluir mejor. La ciencia y el conocimiento son los ejes estructurantes del desarrollo mundial de las últimas décadas. Lo miramos y nosotros lo miramos de afuera. Tiene que serlo también como un tema central para nuestro país. Ayer justamente estuve en una mesa hablando de esto, de la importancia de la ciencia, la tecnología y la apropiación del conocimiento para el desarrollo de un país. Lo vamos a ver un poco más adelante. Estuve hablando de esto porque ningún político toma este tema como un eje de campaña cuando esto es lo que muestra el desarrollo de los países. Lo vamos a ver un poco más adelante. Para el que no conoce y para que quede una definición de lo que es una empresa de base tecnológica, una empresa de base tecnológica se considera una empresa de base tecnológica a aquellas que desarrollan, producen y o comercializan productos y o servicios intensivos en conocimiento y que cuentan con capacidad para investigar, desarrollar y transferir tecnología, siendo esta la base de su ventaja competitiva y su actividad empresarial. Me gusta usar esta simbología que
se la copié a una amiga, que es el tema de los equilibristas. A ver, más allá de la brecha técnica, saltar de la... Porque acá el tema que estamos tratando, por eso resalté transferencia de tecnología. Mundo de los investigadores, mundo de los empresarios. Ahora vamos a ver qué pasa con eso, cuando veamos los gráficos. Si el desarrollo, si el conocimiento no se traslada al sector privado, no genera desarrollo. Entonces, es como, por eso están acá los dos equilibristas que suben al trapecio. Uno puede ser el lado del investigador, es como aplicar el triángulo de Sábato de una manera distinta, o el modelo de la triple hélice. Por eso digo, más allá de la brecha técnica, saltar de la academia al mundo real para avanzar, por ejemplo, con un desarrollo desde la investigación hasta generar un producto competitivo, un modelo mínimo viable, capaz de constituirse en el núcleo de valor de una empresa de base tecnológica, requiere aceptar y correr riesgos. Implica elecciones no necesariamente simples de los actores involucrados. Los empresarios emprendedores tomamos riesgos todo el tiempo. Para modelar las acciones, por eso me gusta usar este ejemplo de los trapecistas, que son expertos, cada uno en su cosa, que en un circo, por ejemplo, se suben a las alturas y se balancean en trapecios enfrentados y quedamos asombrados porque saltan al vacío con la seguridad de que serán recibidos por alguien que los espera en el otro trapecio. Estos riesgos de saltar desde el trapecio están asociados tanto con la definición de las vocaciones, las capacidades, las reglas institucionales, pensando, por ejemplo, poder subir al propio trapecio, como el desafío de incursionar en la vida real, en el mundo de los negocios, el mundo de las aplicaciones, donde se ancla el otro trapecio. El espacio a saltar, en estos procesos se lo conoce normalmente como el Valle de la Muerte, y debe su denominación a que allí perecen muchos de los proyectos. Por ejemplo, muchos de los emprendedores, ahora lo voy a mostrar, perecen en el famoso Valle de la Muerte. Además de elecciones personales, el avance en la maduración de un producto tecnológico requiere invertir capital humano y recursos financieros. Ese Valle de la Muerte tiene que ver con la maduración de la tecnología y con la generación y crecimiento de un negocio generado a partir de un conocimiento, dos mundos, dos lenguajes, dos objetivos distintos, dos trapecios, y entre ellos un ecosistema de contención facilitando y disponiendo las redes como para que se produzca el salto con éxito y se genere riqueza. Solemos ir al circo y ver a los trapecistas que abajo tienen una red. Cuando lo hacen sin red, estamos agarrados a la silla, porque si se caen, pero bueno, necesitamos ese sistema de contención, porque en esta escala que solemos usar, por ejemplo, en la incubadora, la escala del TRL, hay un momento en donde madura el proyecto, se llega a las pruebas del laboratorio, hay que llegar al modelo mínimo viable, y ahí está el famoso Valle de la Muerte, donde generalmente perecen los proyectos. Entonces nosotros tratamos de que ese Valle de la Muerte o ese salto sea lo más cercano posible, para que haya menos riesgo en esto. Por lo tanto, es imposible analizar la creación de las empresas de base tecnológica sin partir del hecho fundamental que el objetivo es la generación de un negocio rentable de riesgo. Debe recordarse además que cuando se habla de negocios tecnológicos, la novedad y la agilidad en el proceso de apropiación puede determinar el éxito o el fracaso de todo el proceso. Dado que madurar empresas de base tecnológico implica traccionar inversiones que suelen trabajar a pérdida al principio, hasta que el producto es adoptado y produce ganancias. Y este tema de pasar de la academia a las EBT es lo que yo estaba nombrando antes, que hace Israel, o que hace Irlanda, o que hace Suiza, o que hace Finlandia. Hay un montón, hasta España.
trabaja de esta manera, a los privados y al Estado invirtiendo en el conocimiento para luego ser aplicado. Después, si quieren, hablamos de ciencia básica y ciencia aplicada, que para mí no es una dicotomía, es una cosa totalmente necesaria. Pero, por ejemplo, les cuento una cosa, antes de seguir, les cuento una cosa que me pasó ayer. En la charla que di, y había muchos investigadores. Entonces, uno de los investigadores me preguntó, había otros, estaba con Gustavo Grocopatel, que es un empresario, había también otros investigadores en el panel, éramos 4. Y un investigador me preguntó por qué los empresarios queríamos ganar plata. Me dijo, ¿por qué quieren ganar plata? Si nosotros, los investigadores, hiciésemos investigación para ganar plata, no habría investigadores. Eso es una locura. Es una locura. Todos deberíamos pretender estar mejor y generar desarrollo económico y no ver al empresario como un ser maligno. Entonces, es una cuestión que también tenemos que desterrar de lo que está pasando acá en Argentina. Ver al empresario como no un generador de desarrollo y trabajo, y que invierte la plata de uno, no estoy hablando, yo nunca generalizo, pero la plata que yo pongo en mi empresa la arriesgo yo y es mía, y no se la pido al Estado, y eso está mal visto. Entonces, sigo. Debemos entender que si la inversión en educación e investigación, desarrollo e innovación se realiza en nuestro país, pero la producción no sucede aquí, no genera empleo de alta retribución y calidad, no aporta a la balanza de pagos ni tributa en Argentina, entonces no genera desarrollo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no generamos las condiciones acá en el país, el conocimiento, nosotros generamos, gastamos en enseñar a los chicos en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en el doctorado, y después ese conocimiento se va o se publica afuera, o nuestros recursos humanos se van a trabajar afuera y no producen acá, entonces no generan desarrollo acá. No tributan impuestos acá y nunca van a generar desarrollos, porque es como que estamos expulsando el conocimiento de nuestro país. Entonces, ¿no será hora de repensar el rol o la estructura de las instituciones científico-tecnológicas de nuestro país? Está funcionando como debe el CONICET. Yo al CONICET le debo ser doctor en química, porque yo no tenía un peso para estudiar licenciatura en química ni ser doctor en química, y le estoy muy agradecido, pero no tendremos que repensar el rol de esas instituciones, no tendremos que desarrollar organismos facilitadores que provean de herramientas prácticas a estos trapecistas que vimos recién. ¿Realmente creemos que la forma de promover es generar nuevas barreras? Todos los días tenemos un problema nuevo en la empresa. Para vincular, no solamente para producir, sino para vincularnos. La disyuntiva es clara, voy a citar a nuestro premio Nobel. O bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Esto debe tener 60, 70 años y seguimos en la misma. Bernardo Hussein. Seguimos en la misma. Bueno, ahora, en un pantallazo, voy 30 minutos, creo que tengo 45, les voy a mostrar en números por qué estamos mal. Esto las voy a ir pasando rápido, es la apuesta por la investigación. Por ejemplo, esto es la cantidad de investigadores, para que vean que a veces esto no es un parámetro totalmente medible. La cantidad de investigadores por cada 1000 habitantes de su población económicamente activa. Siempre el índice de investigadores se mide por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Mire, Israel, 8,2, Dinamarca, casi 8, Suecia, pero miren los países.
Corea del Sur está terrible. Lo que está avanzando Corea del Sur, Singapur, Islandia, Noruega, Suiza, Alemania, como siempre, está ahí. Argentina tiene un poquito más de 3 investigadores por 1000 integrantes de la población económicamente activa. Pero si no los utilizan, podemos tener, está bien, tenemos 3,18, puede ser que tengamos uno de los mayores índices en América Latina, y sí, pero sin infraestructura y sin una política de Estado en ciencia y tecnología, quizás no los estemos haciendo trabajar eficientemente. Este es como un pantallazo, el ranking de los países más innovadores. De lo más clarito es lo más innovador, a lo más oscuro son lo menos innovador. El ranking de las economías más innovadoras. De nuevo, pasa lo mismo. Hay algunos que ni color tienen. Pero vamos a América Latina. Los países más innovadores de América Latina, que es lo que nombraba antes, de nuevo, Chile está en el puesto 50, con una puntuación que se usa. Brasil en el 54. Fíjense Argentina dónde está. Argentina supo estar a la cabeza de América Latina y compitiendo hace décadas con el mundo. Ahora está casi en el puesto 70, abajo de Costa Rica, de Perú, de Uruguay, de Colombia, de México, de Brasil, de Chile. No tengo nada contra eso, pero Argentina estuvo más arriba que esto. Ahora les quiero mostrar otro dato importante para poder reflexionar. Este es el panorama de la innovación en América Latina y el Caribe. Acá están todos los países puestos. Esto hay que interpretarlo de la siguiente manera. Este es el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI. Y en azul está el aporte de los privados y en amarillo está el aporte de lo público. Y es impresionante. Fíjense, el segmento de arriba, de Israel hasta Italia, el que menos tiene casi, es 50% de aporte privado en I+D. Y el que, fíjense, Israel acá, creo que es la estadística del 2020, están casi en más de 4,5%, pero el 80% de ese 4,5%, creo que es casi el 3,8%, 3,7%, lo invierten los privados y el sistema público invierte el 20%. Ahora miren Argentina. Miren Argentina. Argentina está más o menos en el 0,55, ahora lo vamos a ver en un gráfico. 2/3 de esa inversión lo hace el sistema público y 1/3 o menos, a veces es 1/4, el sistema privado. Por lo tanto, el organismo más emprendedor en la Argentina es el Estado. Pero además, como no sabe hacerlo, es ineficiente. Y eso pasa generalmente en América Latina, menos en, fíjense, Brasil. Brasil tiene casi 1,3% debe tener. Argentina está por debajo de la media de América Latina, primero. Pero Brasil tiene mucho más aporte privado. Miren la media de América Latina, que es lo primero. Eso ya está mostrando que estamos cometiendo algunos errores por no tener políticas de Estado en ciencia y tecnología y en apropiación e impacto del conocimiento. Acá está en una tabla para que lo vean, porque lo tenía hasta el 2016 y después conseguí datos hasta el 2021. Israel, que en el... Esto para que podamos ver que esto es una política de Estado. Del 2006 al 2016, o del 2006 al 2021, Israel tenía 4,14 de inversión en investigación y desarrollo en porcentaje de su PBI, y en el 2021 tiene 5,44. Quiere decir que ha aumentado. Eso es una política de Estado. Suecia del 3,5 al 3,25, porque creo que no la tengo a Suecia. Cuando no encuentro estadística no la pongo. Pero fíjense Corea, que es lo que le decía, casi en el 5% de inversión. Por eso Corea está volando. El país está volando. ¿Por qué? Porque invierte en investigación, desarrollo, conocimiento e innovación. Ahora, Argentina
Ahí lo tienen, miren la variación de Argentina. En el 2006, 0,45. En el 2016, 0,53. En el 2021, 0,52. ¿Quién debería ser el promotor de la innovación a nivel país? ¿Es un rol del Estado, del sector privado, de las instituciones o de la sociedad? Yo lo tengo claro, pero lo planteo como una pregunta. Es un rol de todos, digamos. Cada uno tiene que hacer sus cosas y las tiene que hacer bien. Argentina, por ejemplo, esto es una estadística del 2015, si no me equivoco. Acá van a ver, se va a replicar en el gráfico que vamos a ver más abajo. Tiene una inversión pública más privada en I+D del 0,63. Por eso ahora bajó. El 75% de esta inversión es financiada por el Estado, principalmente a través de investigadores del CONICET. La financiación a veces sale del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de la agencia. Y en el sector privado hay solamente 10.000 recursos humanos que están, 10.000, nada más que 10.000 recursos humanos que están destinados a I+D en empresas privadas. Acá se ve bien el gráfico. ¿Por qué muestro este gráfico siempre? Porque muestra del 96 hasta el 2015 y ahora tiene una ampliación que conseguí, pero esta filmina ya estaba. Acá del 96 al 2015 recorrimos un montón de gobiernos. Quiere decir, o que se pusieron de acuerdo para hacer las cosas mal, o que realmente no existe una política de Estado. Fíjense lo que invierte el sector privado. De entre el 0,2 y el 0,15% en los últimos 20 y pico de años. Y el sector público invierte un poco más, bastante más, invierte casi el doble de lo que invierte, el doble o el triple de lo que invierte el sector privado. Y acá está con la corrección de intentar, esto es lo que pasó en el último gobierno de Cambiemos, en donde el ajuste también, digamos, intentar equilibrar las cuentas, también le tocó al sistema científico, que es posiblemente lo que pase en el próximo gobierno. Pero estamos moviéndonos, aunque las pendientes acá parezcan muy grandes, y yo amplío el gráfico hasta un 10%, esto va a parecer una meseta. Va a parecer una meseta. Además, la distribución provincial de los recursos que la Agencia Nacional de Promoción, que ahora se llama I+D+I, adjudica anualmente a las provincias, fíjense lo que es. Digamos, si esto no es, si esto es federal, entonces, no sé, me la como la filmina. Entre la provincia de Buenos Aires y Cava, está casi el 57% de los aportes. Y hay provincias en donde los recursos adjudicados de I+D+I no llegan al 1%. Fíjense que ahí, si ponemos Córdoba, que tiene casi el 12%, y Santa Fe, que tiene el 11%, casi estamos en el 75%. Esta distribución muestra la inequidad y la falta de una política de Estado por región en Argentina. No hay una política de Estado de gestión de conocimiento. Por ejemplo, en el norte podría ser el litio, en Cuyo podría ser el petróleo con vaca muerta o la enología. Estoy diciendo cosas que la minería en la parte de la cordillera, no sé, la acuicultura en algún otro lugar, pero no hay una política de Estado destinada a que el gasto sea eficiente. Esto lo saqué ¿qué fuente uso? Uso las fuentes oficiales. Este gobierno está declarando que ha invertido el 0,52 del PBI. Esto lo saqué de la página del informe de la agencia de I+D+I del año 2021. Esos son los billones de pesos, ya ni los miro porque ni sabemos lo que... El incremento anual en valores reales es del 6%. Y bueno, si en el 2020 estuvo la pandemia. Entonces, es medio gracioso, la verdad que después lo
lo que se asigna a investigación básica y a investigación aplicada, bueno, es discutible cómo se hace eso. Esto también lo pongo porque a veces me enojo con lo que veo. Miren, esto es, creo que en el año, esto es en el año 2020, se aprobó la ley, creo que es la 27.614, de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que prevé que para el año 2032 Argentina va a estar invirtiendo el 1%, porque ahora está invirtiendo el 0,25%. Quiere decir que cuando invirtamos el 1%, todavía en el 2030, y la ley dice que en el 2032, vamos a ver cómo llegamos al 1%, es una ley, vamos a estar todavía por debajo de los países de América Latina. Digamos, ni en eso nos tenemos fe. Ahí está el periodo 2004-2032. Yo veo esa curva y estoy muy acostumbrado a ver gráficos. Arrancamos de muy abajo para intentar llegar al 1%. Igual es bajo. Igual es bajo. La inversión en ciencia sobre el presupuesto total, ahora, sobre el presupuesto total, fíjense, en el año 2020 fue 0,95, en el 2021 fue 0,9%, pero nunca superó el 1,5, el 1,4, el 1,3%. Es muy baja la inversión en ciencia, por eso digo, ahí está la diferencia con los otros países. Entonces, ¿cuáles son las claves para combinar la exploración y la explotación? Digamos, la explotación es, nosotros tenemos un producto, lo explotamos, lo vendemos, y la exploración, ¿qué es? La I+D. Entonces, buscar un buen equilibrio entre exploración y explotación no es otra cosa que establecer un conveniente grado de exposición al riesgo. Eso le podría caber al gobierno, pero nos cabe a los privados. Yo cuando tengo un presupuesto interno en mi empresa para invertir en I+D, yo sé que esa plata es plata de riesgo, porque quizás esté años invirtiendo en eso para algo que va a salir o no. Es inversión de riesgo. Por eso tengo que equilibrarla, no puedo ser ni muy conservador ni muy loco. Por eso, buscar un buen equilibrio entre exploración y explotación, la venta de mi producto, por ejemplo, el timerosal, que me financia todo mi I+D, es la exposición al riesgo. Pero la falta de cambios internos, de novedades e innovaciones hace que la empresa resulte obsoleta frente a nuevas reglas que trae el cambio tecnológico en el mundo. Muchas de las empresas en Argentina son obsoletas y no pueden incorporar recursos humanos formados en nuestras universidades. Entonces, ¿qué hacen? Los recursos humanos se van. Si no pueden, no hay lugar para trabajar para que trabaje un licenciado o un doctor en física o en matemática o en química o en biología o en biotecnología. No hay muchos lugares. Por eso, dicen, ¿qué hacemos? Nos metemos a carrera, nos metemos al CONICET o a la SIC o en el INTI o en el INTA o en la CONEA o nos vamos. Pero lo que menos piensan es si van a la empresa privada. Y nosotros lo que necesitamos son que esos recursos que formamos con los impuestos de toda la gente vayan, la voy a pasar esta, vayan a los privados. Esto es un jueguito que armo, no son exactamente los números, pero a ver, es un poco aterrador. De más de 600, en Argentina tiene más o menos 630.000 empresas, hay que ver el último censo después de la pandemia. Pero de 600.000 empresas que componen la estructura económica argentina, 60.000 emplean a 10 o más personas. 6.000 completaron algún proyecto de innovación evaluado por expertos. 600 realizaron actividades de I+D+I externa o financiada por el gobierno. Y de esas 600.000, 60, en realidad son casi 100, pero si no el jueguito me queda mal, 60 explican más del 80% de las inversiones de I+D+I privada. Es decir, de esas 600.000, menos de 100 usan su plata para I+D+I, para inversiones de I+D+I, recursos humanos, equipamiento.
tristísimo. Esto puede tener la culpa el empresario o el Estado que no genera las herramientas para que se incentive el I+D+I en una empresa. Esto que ya estoy terminando y estoy cerrando, voy 46 minutos según mi cronómetro y me habían dado 45, me voy a tomar 2 minutos más, son, a ver, ¿por qué lo muestro? Porque son todos nuestros problemas. Estos son los factores más problemáticos para hacer negocios en un país. Inflación, muchos impuestos, inestabilidad de la política, el acceso al financiamiento, restricciones laborales, muchas regulaciones al mercado laboral, burocracia, corrupción, muchas regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando miramos todo este ranking, son todas las cosas que tiene la Argentina. Entonces, nosotros tenemos todas esas barreras. Es momento, alguna vez, de sacar esas barreras. Ayer en la charla coincidíamos con Groboco Patel en que nosotros pagamos más o menos 173 impuestos. No sé si se habrá agregado alguno más. Entonces, cuando recibimos algún funcionario, yo recibo muchos funcionarios por ser el presidente del parque industrial, ministros, gobernadores, legisladores, concejales, lo que sea. Entonces, cuando vienen y nos dicen qué necesitan, lo primero que yo les digo, perdón, lo que voy a decir, le digo, primero que nada, que no nos jodan más. Que no nos pongan más impuestos. Ya con eso, ya con que no molesten más, nosotros vamos a tratar de seguir haciendo las cosas como las hacemos, pero si seguimos de esta manera, es muy difícil trabajar y producir y generar más desarrollo, no crecimiento, generar más desarrollo, que no es lo mismo que el crecimiento. Para terminar, las dos últimas diapositivas, porque algún mensaje hay que dejar, o alguna conclusión hay que dejar, que se podría mejorar en el sistema argentino de ciencia y tecnología. Por ejemplo, incremento en el presupuesto, es una cosa obvia, mayor coordinación entre los actores del sistema, científico, privado, empresarial y Estado, fortalecimiento de la formación y capacitación de investigadores, incentivos para la colaboración entre el sector público y privado, como existen en otros países. Ahí los incentivos funcionan. Cuando los incentivos funcionan, los créditos fiscales, los patent box, en Europa funciona muy bien, en Estados Unidos también, hay vinculación pública-privada, fomento de la innovación y el emprendimiento, fomento y explicación de los beneficios que trae la innovación, porque si hablamos mucho de innovación como una palabra fashion y no explicamos los beneficios que puede traer la innovación, hasta queda como estéril el término innovación. Mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos, también. Argentina tiene que apostar al avance de la ciencia y del conocimiento, debe desarrollar políticas para que estos avances se incrementen en el tiempo, que tengan impacto social y productivo, que todos los argentinos puedan ser y sentirse beneficiados por los avances científicos, tecnológicos y del conocimiento, y que puedan también ser parte de la generación de esos conocimientos, porque si la gente no sabe cómo le impacta la gestión del conocimiento, no le importa entonces que se invierta en generar conocimiento e innovación. Para eso necesitamos políticas a largo plazo. Conclusiones, voy a nombrar las que más me interesan. Promover un marco social, político, económico favorable para el crecimiento del desarrollo innovador en el país. Yo creo mucho en la innovación. Contribuir a un mayor conocimiento sobre los beneficios de la innovación. Fortalecer estrategias entre Estado, sector privado e investigadores para trabajar en temas estratégicos. Somos grandes productores del conocimiento. Yo lo que digo es que hay que usarlo el conocimiento, porque producimos el conocimiento, pero si no usamos el conocimiento, entonces no le mejoramos la calidad de vida a la gente. Así que creo que con esto terminé. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir a ver cómo hago esto.
Voy a cerrar mi presentación. ¿Dejé de compartir? Bueno. Perdón si me pasé un poco. Alberto, quiero agradecerle sin duda, en nombre de todos los presentes, la valiosa información, el inigualable contenido de todo lo que usted nos ofreció. Sé que hay muchos que acá están intentando hacer preguntas, así que Roberto, por favor, avanza usted. No se te escucha bien, Roberto, creo. ¿A mí se me escucha? Sí. Ah, bueno. Alberto, yo no lo conozco a usted, pero esta charla ha sido extraordinaria. Yo vivo en Estados Unidos, soy argentino, claro, hace muchos años, y sigo la evolución de la Argentina en el área nuclear, que es la mía. Estuve, la reunión de ayer la miré casi toda, hubo charlas extraordinarias, y me dio pena que eso se hiciera 3 semanas antes de las elecciones, y no todos los años. Lo que usted contó hoy aquí tiene una relevancia extraordinaria. Y sabe que le quiero hacer, usted sabe de esto mucho más que yo, porque es un actor del sistema de innovación. Yo me he dedicado a la ciencia más bien, sí, aplicada también en CONEA y en organismos similares en el resto del mundo. Yo creo, visto desde afuera, que la Argentina tiene todas las instituciones que necesita tener en el área de ciencia y técnica. Hay de todo, lo que pasa es que no funciona bien. Pero no es que no funciona el sistema de ciencia y técnica, lo que no funciona es el resto de la Argentina. Y le voy a dar un ejemplo. Quiero decir, la innovación surge en la juventud naturalmente, está en la naturaleza del hombre de innovar. ¿Por qué en Argentina no se da? Hoy con toda la globalización, todo joven está informado de todo lo que hay en el mundo acá. ¿Por qué en Argentina no salen nuevas ideas? En los últimos años, enormes empresas se han ido de Argentina. Es un ecosistema que destruye. Y le voy a dar un ejemplo. Yo fui director del Instituto Balseiro. Sigo de cerca lo que pasa. Y el otro día, hace muy poco, la inteligencia artificial está revolucionando el mundo del trabajo y Argentina lo va a sufrir tremendamente. Dos egresados del Instituto Balseiro, de menos de 30 años, no me acuerdo en qué país de Europa, sacaron un software que usted habla y el software se le traduce lo que usted dice en la voz de cualquier persona, existente o ficticia. Esto va a revolucionar el mundo del cine, Usted habla y en cualquier otro idioma, con cualquier otro acento, lo puede hacer hablar. Eso es un software, es decir, que lo podrían haber desarrollado en el garaje de su casa en Lomas de Zamora, digamos, pero se fueron a Europa. Lo que no funciona no es que no anden las instituciones y haya que crear más engranajes y mecanismos. Hay que hacer que todo el resto, los 170 impuestos que usted mencionó, yo creo que no funciona el resto. Que si el resto funcionara, surgirían solos la juventud innovando al salir de la universidad, porque todo el mundo no aspira a tener un cargo en el CONICET que es de por vida y un sueldo bajísimo. Todo el mundo aspira, como usted dijo, y criticando un comentario de ayer, no puede ser que uno no conciba que el investigador quiera tener una vida, un bienestar. Eso es un absurdo, es el drive que todos tenemos. Así que yo creo que lo que no funciona es el resto. Que Argentina tiene demasiadas instituciones y no necesita más. Necesita que funcionen bien, por supuesto, el CONICET. Todas pueden mejorarse. Pero tiene toda la infraestructura, el resto no anda. No sé si comparte esa opinión. Y otra cosa, si usted pudiera compartir estas transparencias en el foro, sería muy valioso, porque son transparencias muy, muy informativas. Sí, se las pasé a Roberto, José. Sí, a ver, no solamente estoy de acuerdo, sino que voy a agregar a lo que decía yo. Para mí, no existe dicotomía entre lo que es ciencia básica y aplicada. Necesitamos ciencia básica y ciencia aplicada. ¿Qué seríamos sin la ciencia básica? Yo escucho a mucha gente, a muchos tecnólogos. Yo me considero un investigador tecnológico. Publico paper desde mi empresa con la colaboración de investigadores de la universidad, por supuesto. Necesito a veces esa pata científica, pero me gusta publicarlo. Igual publico cuando quiero o cuando puedo, porque me la tengo que pasar trabajando o solucionando problemas de la empresa para que me aprueben una CIRA porque no puedo importar, o para que me dejen girar los dólares, o para tener la nueva planta de biotecnología. La tengo parada hace 1 año y no la puedo entrar. Entonces, con el tema de la ciencia básica, todo el mundo, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo para defender el tema de la ciencia básica. Yo hice ciencia, me doctoré en ciencia básica. Yo hacía, cuando digo el nombre de
de mi tesis doctoral, siempre me preguntan, ¿y eso para qué sirve? Y yo decía, la verdad que no sé para qué sirve, pero para algo me imagino que a alguien le va a servir. Entonces, la ciencia básica es indispensable. Desde el primer pensamiento griego de Tales de Mileto, digamos que a él le debemos casi todo, en donde se hizo una pregunta racional sin acudir a los, digamos, al mal humor de los dioses del Olimpo. De ahí nació, desde ahí venimos acumulando conocimiento científico básico, ideas, y las vacunas del COVID no son más que la aplicación de 30 o 40 años del desarrollo de la ciencia básica. Entonces, por eso, yo creo que estoy de acuerdo con vos, José, yo creo que la ciencia básica necesita de un apoyo constante, sostenido y como una política de Estado en el tiempo. Por eso puedo nombrar, a ver, a veces leo las cosas que decía Milstein, por eso puse la de Hussein, pero tengo algunas de Milstein que son fabulosas, que él decía que era inevitable que la ciencia básica impacte en la ciencia aplicada. Lo que tenía de maravilloso eso que era impredecible, porque no se sabía cuándo eso iba a suceder, pero que iba a suceder, seguro que iba a suceder. Por supuesto que no dejo de lamentarme de lo que me contás de estos chicos del Balseiro. Cuando yo veo, a ver, cuando si nos ponemos a hacer una cuenta, casi todos tenemos un familiar afuera. Yo tengo a mi hija trabajando afuera. Y bueno, ¿y qué le voy a decir? Venía acá, a veces me dan ganas de decirle, pero no, ahora se casó con un español, tiene un hijo irlandés, otro de San Sebastián, una vasca, ya se me desarmó la familia. Pero porque yo estoy de acuerdo, por eso nombré las instituciones prestigiosas que tenemos, que nos pusieron en algún momento a la Argentina. Yo ya tengo más de 60 años y puedo recordar que estábamos no solamente en educación, en ciencia, tecnología, en la parte nuclear, corregime, José, si Argentina no era, y no sigue siendo, pero el único país en Latinoamérica que tenía aplicaciones y trabajaba con energía atómica, y de ahí nació el INVAP, que es maravilloso. Estoy de acuerdo que las instituciones las tenemos, pero yo lo que sigo, a ver, yo le llamo políticas de Estado, en donde veo que no se pueden poner de acuerdo. Hay cosas que, vos estás en Estados Unidos, hay cosas que nadie mueve. Viene, yo qué sé, Bush, después viene, yo qué sé, Obama, después viene Clinton, después viene Trump, después viene Biden, pero nadie mueve las cosas básicas. Hasta los brasileros hacen eso. En Brasil uno se mueve de Lula a Dilma, Bolsonaro a Lula de nuevo, pero las políticas de Estado no las tocan. Acá directamente no las tenemos. No las tenemos. No se habla de eso. No se habla tampoco. Ahora, no es difícil que los políticos se pongan de acuerdo, porque el problema es que lo que se tiene que poner de acuerdo son los políticos, porque todos nosotros que estamos acá seguramente estamos de acuerdo en eso. En que hay la educación, la nutrición, porque yo estoy hablando del conocimiento. Pero ayer cerré mi charla diciendo que nada de esto tiene mucho valor si nosotros no le damos de comer bien a la mamá embarazada y en los 2 primeros años de vida hacemos que el cerebro de esas criaturas tengan la suficiente energía y cantidad para que tengan un sistema cognitivo capaces de generar conocimiento. Porque estamos hablando de conocimiento, investigación, desarrollo, innovación, y si no tenemos un cerebro capaz de generar eso, no tiene ningún sentido. Ya generamos inequidad porque el chico que nació en una villa come polenta y fideo todos los días, y otro que nació más privilegiado come proteínas y aceites esenciales y esto que el otro, y ya generamos inequidad. No le podemos pedir después del 2.º año de vida, debe haber médicos que pueden asegurar esto, pero esto lo hablé con muchos neurólogos, y entre ellos Facundo Manes o Abel Albino, Abel Albino me mostraba el cerebro de un chico malnutrido y el cerebro de un chico bien nutrido. Y la diferencia es
y además la capacidad de asimilar conocimiento o de aprender. ¿Por qué le hacemos eso en este país? En este país, ¿por qué le hacemos eso a los chicos? Sí, bueno, a ver, siguiendo el orden, acá por el otro canal, el doctor Alberto tiene el micrófono silenciado, siendo habilitado. Roberto, está el doctor Franco Barotto pidiendo la palabra. Sí, sí. Pero tiene el micrófono silenciado el doctor Barotto. También Hugo Álvarez Sáez, por favor. Antes estaba Álvarez, así que creo que convendría hacer la... Perfecto. Bueno, yo agradezco, Norma. En un todo de acuerdo, Alberto, en un todo de acuerdo, José. No quiero sacarle tiempo al doctor Barotto. Simplemente concretar las ideas desde la base empírica que me tocó tener a cargo dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Luego de mucho esfuerzo, logramos sacar un programa nacional, el Programa Nacional Ciencia y Justicia, que puso a disposición del sistema de justicia del país, tan deprimido y degradado como todos lo sabemos desde hace mucho tiempo, puso a disposición a todos los investigadores y becarios y personal de apoyo del CONICET para que apoyaran la gestión judicial, para que hubiera transferencia de saberes no jurídicos que se encontraran con los saberes jurídicos en un espacio dialógico para beneficio de los ciudadanos. Del total de los 24.000 investigadores y becarios del CONICET, no llegan a 100 los que han intervenido de modo activo en el Programa Nacional Ciencia y Justicia desde 2012 hasta el presente. Con esto quiero remarcar algo que yo lo firmo y lo he firmado en publicaciones, lo denomino avaricia del conocimiento. Hay instituciones que retienen el conocimiento, especulan con el saber y lo abren solo para quienes favorecen sus intereses. Esta avaricia del conocimiento realmente debilita la masa crítica del desarrollo posible. La ideologización de las instituciones de ciencia es inevitable porque están formadas por seres humanos. Los seres humanos tenemos nuestras ideologías, pero que los objetivos no se consoliden como políticas de Estado, como bien ha dicho Alberto y ha reafirmado José, es un pecado próximo a la traición. Quisiera cerrar con estas palabras que son un poco fuertes, pero bueno, lo digo sobre base empírica. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Estoy de acuerdo, además. Estoy de acuerdo y no tengo ningún comentario que hacer porque estoy de acuerdo. Se te escucha muy mal, Roberto. No sé lo que dijiste. Lo escuchamos y lo vemos. Vas a tener que cargar tu micrófono. ¿A mí me escuchan? Sí. Perfectamente, lo escuchamos. Sigue, doctor. Con Alberto Chevalier dio la casualidad que ayer digamos, le escuché la tarde entera. De modo que hoy, yo la digo hoy, la verdad que me di cuenta que en realidad que si la repitiera 5 veces más, las 5 veces más aprendería más cosas. Así que en ese sentido lo quiero felicitar porque está muy bien armada la charla y es muy instructiva. No hay mucho más que yo pueda agregar. Digamos, creo que simplemente lo que estamos acá
todos estamos convencidos de que el país tiene arreglo y que no es un problema muy difícil de darle esperanza a los pibes y conseguir que el conocimiento, digamos, quede. No quiere decir que los pibes no se vayan y vuelvan, porque eso, me acuerdo que en la época de Jusey justamente se promovía eso, que uno saliera, volviera, etc. Hemos cometido algunos errores en ese camino, pero digamos, básicamente no es eso lo que se quiere decir. Simplemente les quiero comentar algo que a mí sí me impactó, que fue una pregunta que se hizo a un ministro italiano ellos le llaman convenio, en un seminario que tuvimos hace muchos años, lo estoy hablando hace muchos años, que decía muchos años, en Italia, donde habían invitado a científicos italianos del exterior, inclusive había premios Nobel, para que dieran desde el exterior el punto de vista de cómo veían la Argentina, de cómo veían Italia. Algunos eran italianos que algunos eran nacidos en Italia que habían desarrollado su vida afuera, otros que habían estudiado en Italia y que se fueron. Y me acuerdo siempre de la pregunta que hizo este ministro, porque me impactó la pregunta. Él dijo, miren, por favor, en este seminario, lo que no quiero es escuchar hablar de fuga de cerebros. Lo que quiero que a mí me expliquen por qué los italianos se van a otros países y no conseguimos que los de otros países vengan a Italia. Cambió mucho, por supuesto, cambió mucho. De hecho, creo que cambió bastante en Italia en ese sentido. Pero ellos tenían el problema ese de la fuga de cerebros. Lo que sí es cierto de que, igual que España, teniendo situaciones muy parecidas a la nuestra en cuanto a ciencia y tecnología, innovación, etcétera, supieron encontrar la solución al problema en gran medida y no tiene las dificultades que tenemos nosotros. Yo creo que, ahí la veo a Marta, que está en la imagen, creo que todos los que estamos acá y los que están escuchando y que no lo estoy viendo, si algún ministro nos hiciera esa pregunta y tuviéramos que dar una respuesta, estaríamos pensando un rato largo. Y creo que en ese sentido, en la exposición de Alberto, seguramente daría muchas puntas para encontrarle una solución. Así que les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de comentar esto y felicitarlo. Alberto, con el cual ya quedamos que nos vamos a encontrar en Mar del Plata, ¿no? Nos vamos a encontrar en Mar del Plata. Bueno, yo quiero contar, porque me da el pie, no sé si decirle Conrado o Franco ahora, porque... Recuerde, el nombre que quiera, porque alguno me... Bien. Cualquiera de los nombres es válido. Soy la misma persona. Lo único que quise aclarar en la charla de ayer, porque según quien me hable, Lo tengo internalizado como Conrado, así que le voy a decir Conrado. Como Conrado. Dije, al principio de la charla dije por qué todavía estoy en Mar del Plata. Que iba a contar por qué todavía estoy en Mar del Plata. Creo que ayer, no me acuerdo si ayer lo dije, conté algo en la charla, pero nosotros cuando, por supuesto, a ver, si el primer producto, esta molécula que nosotros sintetizamos, el 98% se exportaba, nosotros nos veíamos venir, que en algún momento nos iban a querer llevar a ver, Estados Unidos nos quiso llevar a México, ¿no? Porque Estados Unidos tiene, estoy hablando del principio, de los 90, después nos quisieron llevar a Alemania, después nos quisieron llevar a Brasil, después nos ofrecieron ir a India, después nos ofrecieron ir a Sudáfrica. Estoy diciendo, es verdad lo que estoy diciendo, son lugares extraños, desde lugares que yo no conozco, para mí son insólitos, a la India no sé si no iría a vivir ni loco, pero a México hasta lo consideramos irnos. Pero en esa época vivía mi papá. Mi papá falleció en el 2002.
Y cuando querían llevarnos a México y que la planta esté en México, así estaba más cerca de Estados Unidos y de Europa y no tenemos los problemas de... Nosotros estamos muy lejos de los demás, ¿no? Pero mi papá dijo, no, yo, discúlpenme, pero éramos 3 socios, mi papá, mi hermano y yo, que tengo otros hermanos. Mi papá dijo, yo me quedo acá. Yo era joven, yo tenía 30 y en ese momento... tenía 30 y pico de años. Entonces a mí me decían, andate a México, yo vivo a México. Y mi papá dijo, no, yo me quedo en Mar del Plata, porque dice, a mí me gusta la química, pero a mí me gusta Mar del Plata también, quiero vivir en Mar del Plata. Habíamos vivido mucho tiempo en Buenos Aires, él había vivido mucho tiempo en Buenos Aires y era marplatense, entonces logró volver a Mar del Plata, poner una empresa y se quiso quedar. Y falleció en el 2002 y cuando nosotros nos siguieron ofreciendo ir hasta la última oferta fue ir a Uruguay a poner una sucursal de la planta. Y en realidad, por eso digo, estoy de acuerdo que yo creo que muchos de los que estamos acá, o todos, pensamos, somos optimistas, cabezaduras optimistas, o empecinados optimistas, somos empecinados optimistas de que las cosas van a mejorar y seguimos y seguimos y seguimos. Y yo quiero quedarme en Mar del Plata, a mí me gusta vivir en Mar del Plata, me gusta ver el mar toda la mañana, me gusta ir a jugar a la pelota con mis amigos de la facultad, con los otros profesores, con el equipo que tengo en la Villa Marista, acá en Mar del Plata, me siento cómodo donde estoy, me gusta ir al parque industrial. Y eso también es una elección de vida, porque uno afuera, no sé si le pasa a José, que está afuera, puede estar muchos años, pero uno nunca deja de sentirse extranjero donde está. Yo que sé, a mi hija le pasa eso, mi hija vive con nostalgia. Yo no sé cómo hacer para solucionarle ese problema, creo que no se lo puedo solucionar, pero yo tengo la posibilidad de elegir y elegimos vivir en Mar del Plata, entonces nos quedamos acá, nos dice, allá vas a ganar mucha más plata, bueno, pero no estoy mal, digo, no me va mal, tengo una casita, tengo esta casa, tengo otra casa, me va bien, digamos, como empresario, no, tampoco quiero ser multimillonario y estar triste, porque no estoy en la ciudad que quiero. Entonces también son elecciones que tomamos y... de estos que yo soy de Racing, entonces soy una persona sufrida. No creo que más sufrido que alguien de Banfield, ¿eh? Pero bueno, lo que digo es, tenemos... Hasta nos sacaron un campeonato en el 51, así que... Bueno, somos varios sufridos entonces. Entonces, bueno, eso hace que, digamos, y ya estamos acostumbrados a esta incertidumbre, lo que pasa que yo lo que digo es, y no hablo más, dejo para que sigan, yo me acuerdo de la crisis del 2001, yo la enfrenté con la empresa, y la crisis del 2001 es como que fue un cachet, a uno le dieron una trompada y siguió. Esta es una lenta agonía. Las empresas estamos viviendo como una lenta agonía que viene para cómo viene hace años. Y venimos y venimos y venimos bajando y venimos bajando. Yo prefiero la trompada. Dame la trompada, me hacen la cuenta y me levanto y sigo peleando. Ahora estoy preocupado en serio por esto y por lo que puede venir. ¿No? Roberto, ¿me dejas hacer un comentario corto? Por supuesto, no, con respecto a lo que decía el doctor sobre la distribución de los investigadores en el país. Yo estuve de presidente del CONICET. Y en ese momento dijimos, vamos a tratar de federalizar el CONICET, o sea, de llevar centros del CONICET a las provincias donde había menos investigadores. Y tratamos de hacerlos. Pero ¿qué pasa? En las provincias la gente no está formada como para hacer investigación. Entonces ese es otro problema que se agrega a los que ya tenemos, que no encontrábamos investigadores. Ellos decían, hacemos investigación. Y yo les decía, no, ustedes hacen trabajo técnico, lo único que hacen es medir una cosa y miden otra cosa de la misma forma y otra cosa, pero eso no es hacer investigación.
Y se crearon, nosotros le llamábamos CIT, Centros de Investigación y Transferencia, se crearon muchos, pero reconozco que yo estuve en Entre Ríos, no tuvieron mucho éxito porque la gente no estaba formada para hacer investigación en esos lugares. Bueno, Marta, perdón, lo que yo mostré, pero que está relacionado con eso, yo lo que mostré fue un gráfico de cómo se distribuían los subsidios de la agencia, Sí, ¿no? sí, El dinero, sí, cómo sí. eso tiene que ver, pero está relacionado directamente con eso. Claro, claro, ¿Dónde están los investigadores? claro. Es decir, entre Buenos Aires, la capital, la provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba Córdoba y Santa Fe, y tenemos Santa el Fe 77%, que están todos. a las otras 18 provincias, ahí mostraba la distribución para Claro, que pero eso, algo también está mal. Yo tampoco tengo respuesta para todo, pero claro. yo miro y digo, algo no está bien acá. Y ahí lo que falta es formación formación de recursos humanos para hacer investigación. Claro, porque, por ejemplo, yo cuento lo de España, que lo conozco bien porque mi hija está ahí, está trabajando en el País Vasco. El País Vasco, parece que en España se pelean por ver quién invierte más Claro. en ciencia y tecnología. Por ejemplo, los vascos son terribles la plata que ponen. Mi hija trabaja en un instituto, trabajaba en Irlanda, en un instituto que recibía 100 millones de euros, un instituto, 100 millones de euros por año. Un tercio de ese dinero lo ponían las empresas privadas, un tercio a la Comunidad Europea y un tercio al gobierno de Irlanda. Pero las empresas que ponían decían, a mí me gustaría, si ver, estoy investigando empresas farmacéuticas, por ejemplo, mi hija trabaja en nanotecnología y le habían pedido que desarrolle un nanogel para las isquemias cerebrales. Por ejemplo, una isquemia un pequeño derrame que a veces se puede transformar en una cosa mortal, en la ventana de tiempo que puede ocurrir. Bueno, este nanogel, si se inyectaba antes en la ventana de 4 a 6 horas, llenaba el hueco que dejaba el pequeño derrame y quedaba todo bien. Si no era muy grande, por supuesto. A ver, eso tiene una aplicación directa después habrá que hacer todos los estudios clínicos, preclínicos y clínicos, pero primero hay que hacer la investigación. Entonces, y en España, donde trabaja ahora en el SIC Biomagune, los tipos en España se pelean a ver, por eso digo, a ver quién invierte más plata en... hablo de lo que conozco. En Estados Unidos yo sé que las vacunas del COVID se desarrollaron tanto en Moderna como Pfizer o en otra, a fuerza de inversiones de cientos de millones de dólares. Entonces, no hay duda que cuando hay recursos, Seguro. se tracciona el conocimiento y la ciencia básica muta a aplicaciones tecnológicas y que después terminan impactando beneficiosamente en la calidad de vida de la gente. Porque si no, yo digo, tenemos una señora en una casa que se entilcara, que paga sus impuestos y no sabe que capaz que parte de sus impuestos están pagando mi sueldo o el sueldo del investigador. Entonces, de alguna manera, digamos, yo para devolverle a la universidad todo lo que me dio, por eso soy el director de la incubadora ad honorem, y sigo siendo profesor porque me gusta y quiero devolver en la universidad lo que me dio, porque la verdad que yo soy lo que soy gracias a la universidad y al CONICET. Entonces, yo quiero ser agradecido de esa manera también, y trato de vincularme es muy difícil el tema de la vinculación. La crítica que yo tengo con el CONICET es que cada vez que nosotros queremos hacer un proyecto con CONICET, me dice el CONICET, mira, todo lo que dice acá va a ser no, después lo hablamos. Pero todo lo que pidan es no. Después lo hablamos, el tema de la propiedad intelectual, quién conforma la sociedad. Entonces, ya tenemos una traba, porque el modelo que tiene CONICET o INTI, podría decir también, es distinto a un modelo empresarial privado. Sí, seguro. Si no son compatibles, ¿cómo vamos a trabajar con cosas incompatibles? Es como tener dos legislaciones distintas. Bueno. Bueno, uno tiene la mano levantada. Está muteado.
Perdón, no, es simplemente una nota de color, ¿no? Respecto a Mar del Plata, porque resulta que en 12 años de búsqueda de espacios para desarrollar dentro de las ciencias sociales, el Programa Nacional Ciencia, fue precisamente una universidad que me abrió la cátedra Ciencia y Justicia, y fue la Universidad de Mar del Plata, que está abierta y a disposición. Alberto, un dato que a lo mejor no tenía, pero bueno. No sabía, Hugo. Qué No bien. No, sabía, perfecto. tenemos Bueno, una nada más universidad que eso. importante en Mar del Plata. Es una universidad, la Universidad de Mar del Plata debe ser, siempre está rankeada entre el puesto 5 o 6 de las universidades del país. Es una universidad grande, en ciencias duras es bastante buena, en ingeniería tiene el INTEMA, acá lo tuvimos Claro, tuvimos a Roberto Williams, que es buenísimo. digamos, lo tenemos, tengo suerte de ser amigo de Roberto, que además fue un consejero muy importante para mí, y yo creo que Roberto logró que los ingenieros entiendan que podían ser doctores, además. Así que en ese sentido tengo la certeza de que es una universidad que puede seguir creciendo y es importante porque Mar del Plata crece, es una ciudad que además tiene un polo industrial que sigue creciendo y además de ser una ciudad turística muy linda, para mí es una ciudad, la ciudad más linda de Argentina, es una de las ciudades más lindas que yo conozco. Pero ¿qué le voy a hacer? Yo no soy imparcial, soy imparcial. Y es Comparto. hincha de Racing, es hincha de Desde Racing, que en vez desde mi de... adolescencia vivía en el Alfar, Claro. en el Alfar, y bueno, allí sacábamos una revista que llamábamos Farolinos. Está el edificio del Alfar y enfrente un garage, un cubo cuadrado. Entonces, desde Farolinos le escribíamos, fue su gusto, fue el azar, pero mirarlo da pena. Qué garage, el del Alfar, doctor Machinán de Arena, Narciso Machinán de Arena. Bueno, fue uno de los promotores de ese barrio, pero antes el barrio eran solamente médanos, entonces primero se forestó, una vez que se forestó, se loteó, éramos chicos, fuimos al centro, se lotearon, se hicieron las casas y vivió gente interesante. Uno de ellos era Dardo Cúneo, el que fue secretario de prensa del presidente Arturo Frondizi, un socialista. En fin, gente muy linda y una ciudad maravillosa. Bueno, Norma, esta fue una ciudad, cuando yo era chico, fue una ciudad que fue dirigida por socialistas. Los intendentes eran todos socialistas. El intendente que se le ocurrió poner una piedra en medio del campo y decir acá va a haber un parque industrial hace 50 años en medio del campo, fue una intendencia socialista. Después del socialismo... Teodoro Bronzini. Fue Teodoro Bronzini, y un prócer acá en Mar del Plata. Y después de los socialistas empezaron los radicales, y después las coaliciones que generalmente... la verdad, excluían, es muy difícil que en Mar del Plata gane o el peronismo o el kirchnerismo. Es una ciudad que un bastión casi socialista, radical, socialdemócrata, y sigue siendo así. En eso somos como la resistencia. Cuando se inicia el foro, vienen porque hicimos un plan estratégico para distintas ciudades argentinas. Y vienen los socialistas de Cataluña y bueno, toman examen a cada uno de los municipios. Nos reuníamos en el Torreón. Claro. Y fue así como
nos tomaron examen a cada uno y una sola recomendación. Les dijeron a cada intendente, lo vamos a ayudar en lo que usted quiera, nosotros vamos a ir ordenando el programa, pero una sola exigencia, tiene que estar Tierra del Fuego, porque el mundo empieza por el sur. Y es así como elegimos Río Grande por ser la ciudad más numerosa. Claro. Así que, Claro. bueno, ha sido una tarde maravillosa. Quiero que sepan todos que esta presentación ha sido grabada. En próximos días la compartiremos por las redes sociales y por nuestros contactos, que son muchísimos. Quiero anunciarles que la próxima conferencia, la del mes de octubre, va a ser dictada por el licenciado Juan Pablo Zagorotny y va a tratar del transporte eléctrico. ¿Por qué le dimos privilegio? Porque el tema del cambio climático no solo afecta la naturaleza, sino la salud humana, y entonces nos pareció que camiones y autos eléctricos tienen que ponerse en marcha para bien de todos. Bueno, gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Déjenme un segundito, quiero agradecer, Norma, y además quiero agradecer que tan instruida audiencia me haya escuchado. La verdad que no sabía, cuando acepté la charla no sabía quién estaba atrás de cámara ni de tal. La verdad que estoy muy, muy, muy contento y muy agradecido por las palabras de ustedes y que mucha gente que está ahí, no estoy viendo a todos, pero a mucha gente que además admiro, me haya escuchado a mí dando una charla sobre innovación, ciencia y tecnología. No siempre uno tiene la suerte de tener un público tan prestigioso como el que yo hoy he tenido. Así que se los quiero agradecer, no solamente a Norma y a Roberto, sino a todos los que me han escuchado. Y Conrado, cuando estés en Mar del Plata, me avisás y quiero escuchar historias de esas historias que tenés. Así que muchas gracias. Te voy a empezar contando lo que están haciendo algunos fanáticos de Banfield para que la AFA reconozca al menos 2 campeones en el 51. Bueno. Adiós, chicos. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias Un gusto, a todos. muchísimas gracias. Gracias, Te voy a doctor visitar en Mar del Barboto. Plata, Alberto. Gracias a todos. Bueno, Gracias. sí, a cualquiera que esté en Mar del Plata está invitado a la planta, a ver la planta y a tomar un café o a comer alfajores, lo que quieran. Conseguimos alfajores gratis porque Muchas gracias. van a estar en el parque industrial. Gracias, Norma, y saludos. Aceptamos. Vamos a hacer muchos. Hasta pronto. Nos Gracias. esperen. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao.